Bueno, vamos a ver el otro, lo que hablábamos acá del ángulo, es esto que tienen acá. Entonces, esto que acabamos de ver, la hipotenusa, o sea, el seno sobre el opuesto de la hipotenusa, cosecante hipotenusa sobre opuesto, se deriva la cosecante de 10 grados es 6, de 22 2.6, de 30 2 y así sucesivamente. Esto se convierte en mi factor multiplicador. Este factor multiplicador y la contracción por milímetro son dos datos que necesito para hacer dobleces en S, o para hacer dos curvas, o para hacer una curva de 45 grados, para poder determinar esta altura. Si yo ya conozco esta tabla, pues ya esta parte, esto me interesa es para saber de dónde sale este valor y por qué es 6. ¿Sí? Entonces ya sabemos que es la cosecante del ángulo y es un factor multiplicativo para hallar posteriormente la hipotenusa. La cosecante de 10 es 6 multiplicada por el opuesto. Si la cosecante es opuesto, hipotenusa sobre opuesto, si la cosecante del ángulo es hipotenusa sobre opuesto, ¿cuánto vale la hipotenusa? Cosecante por el opuesto. ¿Cuál es el opuesto? Es la altura que necesito. Entonces, usted multiplica este factor multiplicativo, pues es la cosecante del ángulo. Entonces, simplemente usted dice, bueno, necesito 1 centímetro. El ángulo es de 10, multiplícalo por 6. Vamos a ver cómo se utiliza eso. Doblez en S, un offset después de un obstáculo. Es decir, tengo mi caja de paso y necesito salir necesito salir de la caja de paso con una tubería. Esto se llama un offset o un doblez en S. Viene, sube y llega. Yo no puedo colocar esto así porque la tubería me queda en diagonal. ¿Sí? Si yo coloco mi caja de paso, en este caso coloco la caja de paso aquí, y yo necesito llegar acá y lo voy a pegar a la pared, me va a quedar una distancia acá, o sea, no va a quedar recto. Si yo necesitara pegar esto acá, observe, me va a quedar este tubo inclinado. Para eso necesito hacer, esto se llama, un offset que me permite a mí llegar a la caja con una tubería recta. ¿Sí? Entonces ese offset o ese doblez en S se hace de la siguiente forma. Primero, se mide la distancia desde el inicio del tubo al fin del obstáculo, es decir, mi primera marca va a ser la distancia que yo necesito que quede recta antes de mi caja de paso, y necesito llegar a esta terminal. Yo no puedo dejar el tubo que el doblez me llegue, o sea, que quede muy a ras, porque de lo contrario, cuando usted va a meter la terminal, no entra. Entonces, para evitar eso, vamos a dejar una distancia de 4 centímetros. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Altura del obstáculo, vamos a llegar a esta caja de paso. La altura de mi obstáculo, es decir, cuánto hay de aquí al borde inferior. Entonces, si yo tomo de aquí al borde inferior de mi terminal, hay aproximadamente 1 centímetro o 10 milímetros. ¿Sí? A esa altura necesito llegar. Como la distancia es tan cortica, voy a utilizar el ángulo más pequeño, que son 10 grados. Entonces, la distancia que yo necesito al obstáculo, es decir, en este caso necesito llegar acá, pero habíamos hablado que necesito una porción recta. La porción recta que va a quedar, recuerden que el tubo ingresa a la terminal, la vamos a dejar de 4 centímetros o 40 milímetros. Es la porción que va a quedar recta. Entonces, en este caso tenemos nuestra caja de paso, la terminal, y aquí va a salir nuestro tubo. 4 centímetros. Y aquí realizamos el doblez.
Entonces, ya definimos que esta altura es de 10 milímetros. Para eso sí necesitamos trabajar en milímetros. Este ángulo es de 10 grados. Y esta distancia, desde aquí, recordemos que este tubo ingresa hasta acá, de aquí hasta aquí, 40 milímetros. Entonces, altura 10 milímetros. Distancia 40 milímetros. Altura del obstáculo, entonces mi marca A. La marca A es la distancia del obstáculo, es decir, que si yo tengo mi tubo acá, este es el inicio y este es el final. Desde el inicio hasta el punto donde necesito voy a marcar 40 milímetros, es decir, que de aquí a acá voy a tener 40 milímetros. Esta es mi marca A. La marca B. Si esta es mi marca A, la marca B me dice que es la altura del obstáculo por el multiplicador. Entonces, la altura del obstáculo, la marca B va a ser la altura del obstáculo, que son 10 milímetros, por el multiplicador, que son 6, me da 60 milímetros. Esos 60 milímetros los tomamos desde la marca A hasta la B. Aquí vamos a tener 60 y va a ser mi marca. Doblamos aquí y doblamos. ¿Listo? Vamos a hacerle. Entonces, vamos a tomar este tubito que ya habíamos utilizado. Queremos llegar, vamos a marcar, entonces la marca A va a ser 40 milímetros. Vamos acá, 4 centímetros me dan aquí. Y la marca B, 6 y 4, 10, es decir, a 10 centímetros. Acá, si me corro 1 milímetro o 2 milímetros, da igual, no le va a afectar en su medida. Esto simplemente es una guía de cómo debe quedar su doblez. ¿Listo? ¿En cuál podría afectar? Si yo lo puedo, o sea, si yo lo corro un poco más, digamos que esto le va a quedar más largo. O sea, si yo de aquí a aquí me corro 1 centímetro, le va a quedar un poquito más largo, pero no lo va a afectar en su medida. Simplemente es. Y con medidas y con ángulos más altos se afectaría. No. Simplemente se le acorta o alarga la mano. ¿Para qué son estas medidas? Es la medida mínima que yo necesito para poder doblar el tubo y que me quede un offset bien. Entonces, para esta medida sí trabajamos con la dobladora arriba. Entonces, el primer doblez ubicamos en la flecha. ¿Listo? Ahí tenemos la flecha. Observemos que queda, que no queda, que sale el tubo, no se va a dañar. Y realizamos el doblez. ¿Hasta dónde realizamos el doblez? Realizamos a 10 grados. Entonces, acá bajamos. Los 10 grados deben ir alineados en la parte inferior. Entonces, tomamos la marca A y bajamos que la parte inferior del tubo se alinee con la flecha. En este caso, tenemos, esta es la línea de 10 grados, debe ir en línea con la parte inferior del tubo. ¿Sí? Entonces, ahí. Listo. Cuando ya tengo la parte, o tengo el que le marco acá cuál es el centro del tubo, y el siguiente paso es voltearlo, es decir, saco, lo giro, por eso es importante la marca, y ubico la siguiente marca, la marca B, con la estrella, perdón, con la flecha. Ahí está mi marca B. Y esta marca que tiene acá tiene que quedar recta para que el doblez
sea en el mismo sentido. La mitad del tubo. Ajá, no, para que así la mitad del tubo tiene que quedar derecho. O sea, tiene que quedar, si yo lo doblo, ¿qué sucede si lo doblo así? Me Lo doblo así, me queda para otro lado, ¿no es cierto? Entonces, ubicamos la marca, ubicamos la parte, o sea, que nuestro tubo quede derecho y realizamos el siguiente doblez a otros 10 grados. Ya cuando termino a 10 grados, casi no tenemos mucho el offset, pero tenemos, entonces, revisamos que él quede aquí, que nuestro tubo siga. Ese es un doblez. Esto puede ser un tablero, si mi tablero, por ejemplo, si yo necesito llegar a este punto, pues mido, ¿qué hago? Medir la altura, ¿no es cierto? ¿A qué altura necesito? Entonces, por ejemplo, yo tengo montada esta caja de paso y necesito llegar, y necesito llegar a este punto. ¿Qué debo medir? De aquí a acá, la altura. Selecciono un ángulo. Si aquí viene otro tubo y necesito que me llegue esta por acá, puedo utilizar un ángulo de 30 grados. Uno de 10 me va a quedar muy largo. Puedo utilizar uno de 45 grados. Dependiendo de usted lo que necesita. ¿Qué tan largo necesita? Supongamos que por acá pasa otro tubo. Esta distancia de offset no puede ser tan larga. ¿Cierto? Debe ser más corta. Entonces puedo utilizar un ángulo de 45 grados. Recuerden, entre mayor sea el ángulo, más cortito va a ser esta distancia. Entonces, la altura la define el objeto. Recordemos, mido la altura del obstáculo y después hallo el ángulo para hallar el factor multiplicativo. Realizo mis dos marcas y doy. ¿Listo?